Bien, y eso aquí involucra que vamos a ver desde el origen de estas células, que es la médula ósea, ¿sí? Acá está la médula ósea, vamos a poner ese huesito. Y acá en la médula ósea se van a formar las tres líneas hematopoyéticas, ¿sí? Hematopoyéticas. Esas tres líneas hematopoyéticas van a dar origen a lo que conocemos como el sistema inmunológico, a las plaquetas y a los eritrocitos. Entonces vamos a tener así. Vamos a tener la serie mieloide, vamos a tener la serie linfoide, la serie de los megacariocitos y la serie eritroide. ¿Sí? Eritroide, ¿sí? En el sistema mieloide va a dar origen a los que son polilobulares, polimorfo nuclear, eosinófilo, basófilo. Y la serie de los linfoides va a dar origen a las células mononucleares, linfocitos y monocitos. Linfocitos y monocitos. Los megacariocitos van a dar origen a las plaquetas, ¿sí? Y la serie de los eritroblastos van a dar origen a los eritrocitos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sistema hematopoyético, poiesis significa origen, producción. Entonces vamos a ver aquellos sistemas en los cuales hay producción de las series hematopoyéticas y vamos a tratar de la médula ósea que van a través de los vasos sanguíneos y también vamos a ver los órganos linfoides, que son los ganglios, tejido ganglionar, amígdalas, todo lo que involucra el tejido linfoide, ¿sí? ¿Dónde encontramos tejido linfoide? Acá. Lo principal es ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, vamos a ver las amígdalas, palatinas, o sea, la garganta. Vamos a ver el sistema linfoide en todo nuestro cuerpo en realidad, ¿sí? Todo nuestro cuerpo tiene sistema linfoide, ¿sí? La piel, el cerebro, lo que son los uréteres, todo ahí es sistema linfoide, ¿está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver patologías que involucran a las series hematopoyéticas. Eso es lo primero que hay que acordarse. Glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Eso vamos a ver, ¿sí? Y algo bonito para fijarse en el sistema hemolinfoide es primero la médula ósea. En la médula ósea hay una regla que es de, generalmente es 90 menos la edad. Pero para fines prácticos, vamos a usar el 100, ¿sí? 100 menos la edad. ¿Qué significa esto? 100 menos la edad, ¿sí? Significa, vamos a poner aquí, médula ósea, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el 100 menos la edad significa cuánta celularidad hay en esa médula ósea dependiendo de la edad. Por ejemplo, siempre tenemos la curiosidad de decir, cuando son más niños, más rápido se sanan, son como goma, se golpean y se sanan ese rato, se fracturan los huesitos y ya están caminando otra vez con su yeso, fírmeme por todo lado, ¿verdad? Siguen jugando, ¿sí? Eso es porque el poder de regeneración de esos tejidos es rápido, ¿sí? ¿Y a qué se debe eso? Hay una fórmula que dice 100 menos la edad nos va a dar cuánta celularidad y tejido adiposo hay en la médula ósea. La médula ósea tiene tejido adiposo y series hematopoyéticas. Por ejemplo, algunos de ustedes tienen un hermanito, alguna chiquita, ¿qué edad tiene? 7. ¿Cómo se llama? Valquiria. Bueno, Valquiria tiene 7 años. Entonces vamos a ver cuánta celularidad tiene su médula ósea de Valquiria. Entonces vamos a reemplazar aquí 100 menos 7 añitos. ¿Cuánto es? 93, ¿sí? Entonces, esta médula ósea tiene entonces 93% de la médula ósea son células hematopoyéticas y solamente el 7% es tejido adiposo. ¿Sí? Solamente el 7% es tejido adiposo, ¿sí? O sea que en lo que es Valquiria tiene mucha celularidad de eritrocitos, glóbulos blancos, rojos y demás. O sea, tiene buena defensa, ¿sí? Eso es importante cuando veamos enfermedades de médula ósea, lo que son las leucemias, vamos a ver, ¿sí? Esto voy a poner aquí porque me está quemando, está caliente.
Entonces, ahora, ¿alguien tiene un hermano más o menos de su edad? ¿De ustedes, chicos? ¿Sí? ¿Hermanos? ¿Hermanas? ¿No? ¿No tienen hermanos? ¿No? 20. ¿Sí? Entonces, el hermano de Babel tiene 20 años. Entonces, 100 menos 20 nos va a dar 80. O sea, el hermano de Babel actualmente tiene 80% de celularidad y 20% de tejido adiposo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? A mayor edad, ¿quién va a empezar a sustituir a las células de la médula ósea, el tejido adiposo, ¿sí? En esta edad hay mucha celularidad, o sea que si se caen y demás, regeneran con ningún problema, ¿sí? Ahora, ¿qué edad tienen sus papás? ¿Alguien puede decirme la edad de sus papás? ¿De alguno de ellos? 47. Nos vamos a poner aquí. Entonces, sí, 47. Nos va a dar un total de 53, ¿verdad? ¿O me equivoco por ahí? Sí, 53. Entonces, con 47 años, la celularidad acá ya está en 53% y el tejido adiposo está aumentando, ya está el 47%. ¿Sí? Entonces, quiere decir, a una edad media de la vida, ya fracturar un hueso, hacerme una herida, tener una enfermedad de base, va a ser más dificultoso el sanarse. ¿Sí? Va a demorar más tiempo. ¿Sí? Justo por este tipo de que el tejido adiposo ya está reemplazando a la médula ósea. Y recuerden que el sistema inmunológico parte de la médula ósea. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo me enfermo de neumonía, de niño puedo sanar un poco mejor que de adulto, ¿sí? Dependiendo del agente infeccioso, ¿no? Si es muy virulento, me ataca más rápido, ¿sí? Ahora, ¿algunos de ustedes tienen algún abuelito? ¿Sí? Más o menos, ¿qué edad? Tengo un bisabuelito. ¿Bisabuelito? Tiene 103 años. 103 años. Bueno, eso sale de la red. Pero no es excepción. Miren, por ejemplo, 103 años, ¿no? Ya no salió de la regla, ¿sí? Pero no es que toda la médula ósea va a ser lleno de grasa, sino que va a quedar 1%, 2, ¿sí? Un 2 o 3% de celularidad, y lo más que va a ser, 93% va a ser de tejido adiposo, ¿sí? 103 años exacto, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que cuidar a esa edad? Las caídas, las fracturas, porque recuerden que ya a esa edad hay esta cantidad de células nada más. Entonces, una fractura de cadera va a ser muy difícil sanarse como una persona joven, ¿sí? Entonces, ahí hay más riesgo de complicaciones, ¿verdad? Porque yo creo que a tu abuelito ya le vacunan contra la influencia, la neumonía, todo eso, ¿verdad? Contra todo, porque hay que protegernos. Por eso es que pronto va a salir la vacuna de la influenza. No sé si han escuchado. Cuando llegue el invierno, 2 meses antes hay que vacunarse con la influenza y la neumonía, ¿sí? Justo por eso, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ya uno entiende por qué un abuelito cuando se cae, se fractura la cadera, está mucho tiempo en el hospital, por más que le hacen reemplazo de cadera y demás, ¿sí? Porque no hay poder de regeneración tan rápido, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, este ejercicio no se olvide. En los libros dice 90 menos la edad, pero 100 menos la edad se puede manejar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, eso les va a dar un parámetro de lo que pasa con esa médula ósea, ¿sí? Ahora, si yo tengo una leucemia, que vamos a ver más adelante, es un cáncer de la sangre. Si yo tengo la médula ósea, ¿sí? En las leucemias es un cáncer de las células hematopoyéticas, ¿sí? Generalmente de los linfocitos o los linfoblastos, ¿sí? ¿También? Y en la leucemia, ¿qué va a pasar? Toda esta celularidad va a ser reemplazada por células malignas, incluyendo el tejido adiposo. Entonces, ¿qué va a pasar en esas médulas óseas? Va a estar 100% de celularidad, pero de células malignas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en esos casos lo que hay que hacer, la quimioterapia tiene que
erradicar a las células inmaduras para poder dar generación a que se regeneren las células hematopoyéticas. Por eso es el trasplante de médula ósea, ¿sí? Porque el cáncer arrasa con todo, ¿sí? Entonces, si ataca a las 3 células hematopoyéticas, voy a tener anemias, sangrados, voy a tener poca defensa. Porque recuerden que esto está reemplazando a todas las células hematopoyéticas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, por ahora, acuérdense esto, chicos, esta formulita, ¿sí? Esta formulita, ¿sí? Vale. Pásale. Entonces, ¿cuáles son las 9 enfermedades del sistema hematológico que tengo que conocer como médico general? ¿Sí? Como especialista hay un montón, características hematológicas y demás. Pero como médico general, ya sea que elija cardio, gineco, cirugía o pediatría, tengo que establecer el conocimiento de estas enfermedades, ¿sí? ¿Cuáles son esas? Las más frecuentes van a ser, vamos a poner aquí, ¿sí? ¿Se puede ver? O lo llevo más atrás la proyectora, ¿se puede ver? ¿Sí? Ya. Si lo jalo más allá, ¿no? Un poquito más para allá. A ver. ¿Está bien? ¿Se ve? Por lo que lo vuelvo atrás. Un poquito más atrás. Vamos a hacer como llega. Ahí, ¿no? Un poquito. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿cuáles son las 9 enfermedades que yo tengo que conocer del sistema hematopoyético y linfoide? El primero, anemia. ¿Sí? Tengo que conocer la definición de anemia, ¿sí? Conocer los tipos de anemia que hay, saber qué es anemia. A rasgo general, anemia es la reducción de glóbulos rojos, ¿sí? Es reducción de glóbulos rojos. Después, ¿qué tengo que conocer? ¿Qué significa policitemia? Policitemia, a la inversa de la anemia, es su antagónico, su gemelo, el villano, ¿sí? Es como de Caballeros de Zodiaco de Géminis, ¿no? Un hermano bueno y un hermano malo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, este es de la anemia y su antagónico va a ser la policitemia, al revés, mucha cantidad de eritrocitos, ¿sí? Después, ¿qué concepto tengo que conocer? ¿Qué es la leucemia? ¿Qué es la leucemia? ¿Sí? La leucemia es la neoplasia maligna de la sangre, ¿sí? Es decir, se denomina cáncer blanco, lo llaman. Cáncer blanco, generalmente porque afecta a la sangre, ¿sí? Es una neoplasia maligna en la sangre. Cuando ustedes escuchan, don Julio tiene leucemia, entonces quiere decir que el cáncer, ¿dónde está? En la sangre, está en la parte medular, en la sangre, ¿sí? Cuando escuchen ustedes leucopenia, significa enfermedades que hacen que el sistema inmunológico baje los glóbulos blancos, ¿sí? Entonces acá podemos hablar especialmente de un síndrome de inmunodeficiencia, porque tiene que ver el SIDA, ¿sí? La enfermedad de SIDA, ¿sí? SARS. Después vamos a ver 2 entidades que tienen que ver con los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, a eso se denomina linfoma. Cuando ustedes escuchen el término linfoma, es el tumor maligno de los ganglios linfáticos, ¿sí? ¿Qué tipos de linfoma vamos a ver? El no Hodgkin y el Hodgkin. Vamos a ver sus diferencias, ¿sí? En el libro van a escuchar como enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin. Es igual, es lo mismo. Linfoma de Hodgkin es lo mismo que enfermedad de Hodgkin. Sí, es sinónimo. Sí, es sinónimo. Después vamos a ver la neoplasia maligna más frecuente de los huesos, de la columna. Se llama mieloma múltiple, ¿sí? Después vamos a ver los cuadros de inmunodeficiencia y terminamos con los trastornos hemorrágicos, ¿sí? Hemorrágicos hay que ver lo que tiene que ver las hemofilias. Así que vamos a ver. Aquí vamos a ver hemofilia tipo A o de tipo B. También vamos a ver qué cantidad de plaquetas puede originar trastornos hemorrágicos, ¿sí?
Entonces, con que sepamos esto, chicos, estaríamos bien. ¿Qué es una anemia? ¿Qué es policitemia? Leucemia, leucopenia, linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, mieloma múltiple, inmunodeficiencia y trastornos hemorrágicos. Con eso ya estaríamos en la parte de hematopoiesis y linfoide. No tenemos que aprender nada más por ahora, ¿sí? Si gustan, pueden profundizar en el libro, eso sí. Pero estos términos van a ser las preguntas del examen, ¿sí? Sobre anemia, sobre leucemia, Hodgkin y no Hodgkin, mieloma múltiple y trastornos hemorrágicos. De esas van a ser las preguntas del segundo parcial. ¿Está bien? Bien. Bien, entonces, vamos a hacer algo. Entonces, todo parte en la médula ósea, ¿sí? Este cuadrito a continuación no es necesario que se lo aprendan, esto no, ¿sí? Simplemente acuérdense que todas las células de la médula ósea salen de una mamá, de una célula madre pluripotencial. Esa célula madre pluripotencial origina las células madre mieloide, eritroide y linfoide. Y dependiendo de su estirpe van a generar, por ejemplo, la serie mieloide va a generar la serie de eritroblastos y eso va a dar origen a los eritrocitos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces aquí viene un debate del año pasado. ¿Ustedes se acuerdan? Una pregunta de patología general. No sé si pasaron conmigo o con la doctora Ledesma. ¿Con quién ha pasado parte 1? ¿Conmigo? No, con la doctora. ¿Con la doctora Ledesma? Ya. Entonces la doctora Ledesma ha debido hacer una pregunta bien interesante, que es esta. Esta es una célula, ¿sí? Este es el núcleo. Esta es la mitocondria. ¿Sí? Ahí. Este es el retículo endoplasmático rugoso, con los ribosomas. Aquí está el liso, ¿sí? En la membrana basal. Dice la membrana citoplasmática, perdón. Esta es la mitocondria, el núcleo, ribosoma, ¿sí? Les han ido a preguntar esto. Dentro de las células, de las organelas de la célula, ¿cuál es la más importante? La que origina el punto de no retorno. ¿Cuál creen que es? El núcleo, ribosomas, la mitocondria, el liso o la membrana citoplasmática. ¿Cuál creen ustedes que es el organelo más importante de aquí? Yuri dice mitocondria. ¿Sí? Yo voy a anotar, ¿sí? Mitocondria. Y ya. Después, Marbella o María, ¿sí? ¿Cuál? Mitocondria también. Ya. Después, ¿alguien más? ¿María? El núcleo. Núcleo. Ya. ¿Por allá, chicas? Núcleo. Núcleo, allá. Ya. Entonces, núcleo, mitocondria, ¿sí? ¿Se ve? Núcleo. Por acá, Cristian. ¿Cuál te parece el organelo más importante? El núcleo, la mitocondria, el ribosoma, liso o membrana citoplasmática. Mitocondria, ya. ¿Sí? Allí tú ya dijiste, ¿no? Núcleo. No lo dije. ¿No dijiste? No. ¿Cuál? Núcleo. Núcleo. Ya. ¿Marce? Mitocondria. ¿Sí? Núcleo. Y seca. Mitocondria. ¿Sí? Bueno, hace antiguamente todas sus respuestas que han dado se consideraban como las correctas, pero actualmente ya cambió eso. Ninguna de las dos es la correcta. ¿Membrana mitocondria? No es mitocondria. No. ¿Por qué? Ahora les voy a dar las respuestas, ¿sí? Bien. Yo igual hubiera contestado núcleo mitocondria si estuviera estudiando medicina hace mucho tiempo. Pero ¿qué ha pasado? Entonces, hubo un debate entre cuál de las organelas es la más importante y el punto de no retorno de la célula, ¿sí? Que el punto de no retorno es lesión irreversible, muerte celular, ¿sí? Entonces, muchos decían el núcleo, porque el núcleo es el secreto de la vida, tiene los cromosomas y demás. Pero se veía que hay células que viven un tiempo sin núcleo. O sea, en cultivo se les sacó al núcleo. Y todavía vivían con los sistemas de organelas por unas semanas. Lo único que no podía es dividirse, pero vivían todavía.
Entonces, de esa manera, el núcleo se hizo a un lado, ¿sí? Chi, ¿sí? Entonces, todo el mundo dice, sí, la mitocondria es. Pero, ¿qué pasó? Se levantó una persona allá atrás y dijo que no. Y ahora todos dijeron, ¿por qué no era mitocondria? Porque era lo único que quedaba. Liso, rugoso no puede ser, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Exacto, la membrana citoplasmática. ¿Sí? ¿Eso es organelo? Es un organelo, ¿sí? La membrana citoplasmática es un organelo, ¿sí? ¿Por qué? Ahora, la respuesta, el debate es, yo creo que todos dirían la mitocondria, porque sin la maquinaria de generación de ATP, ninguna bomba de sodio y potasio funciona para la membrana citoplasmática, ¿sí? O sea, ese trajín de sodio y potasio sin la mitocondria no funciona. Y la lesión entra agua y demás, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero ¿quién es la excepción a toda esta regla? Todas nuestras células son energéticas dependientes, ¿sí? Pero ¿cuál es la única que no responde a energía generada por el oxígeno? ¿Cuál es? ¿Cuál es el único organela? El eritrocito. El eritrocito es de lo que ha llenado todas sus respuestas de mitocondria. ¿Por qué, dirán? Porque el eritrocito no tiene núcleo ni organelas y vive 120 días. ¿Cómo lo logra? Manteniendo a su membrana citoplasmática intacta. ¿Y cómo logra eso sin tener mitocondria? Es ahí cuando se activa el sistema de lo que es la glucólisis, ¿sí? O sea, empieza a generar ácido, el lactato pirúvico, y de ahí saco el ATP para mantener la membrana citoplasmática en contracción, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿sí? O sea, que una celulita golpea todas las teorías anteriores. Ahora, ¿qué organela es el orden? ¿Cómo sería? Sería primero membrana citoplasmática, después pasa a ser el núcleo, diré la mitocondria, y después viene a ser el núcleo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿quién ganó? ¿La liebre o la tortuga ganó la carrera? La tortuga, ¿sí? Porque nadie se imaginaba que iba a ganarle a la mitocondria, porque esta era ganadora. Pero recuerden eso, el hematie es una célula, o sea, no es considerada verdadera célula porque no tiene núcleo en organelas, pero mantiene su membrana citoplasmática viable para llevar hemoglobina, ¿sí? Entonces, de esa manera, si la membrana citoplasmática se rompe, la célula no tiene punto de no retorno, ¿sí? Pero si faltan mitocondrias, el eritrocito todavía sobrevive sin mitocondrias. Y las células también sobreviven sin mitocondrias por un corto periodo, porque también va a activar la vía de la glucólisis y de ahí va a generar energía y ATP hasta que la glucólisis también caiga y se genera un pH ácido por la liberación de hidrogeniones, y de esa manera se activan las enzimas que van a destruir todas las organelas de leche también. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien, chicas? Entonces, de esa manera es que, primero, célula importante, la membrana citoplasmática. Después viene la mitocondria, ¿sí? Después viene el núcleo. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Está bien? Entonces, si alguien puede hacer algún trabajo sobre el eritrocito, sería muy bonito. Aunque ponen ahí eritrocito, hay un montón de artículos del eritrocito, todo enfocado al eritrocito, desde la membrana, sus proteínas. Es bonito porque es el olvidado. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos olvidados? Hay un montón, ¿no? Llegan a su casa y su hermano está ahí, pero ni le toman en cuenta, se sigue viendo, ¿no? Ese es el eritrocito. Él está pendiente ahí de que le traigan algo y se van nomás. Lo cierran, ni siquiera hola le dicen. ¿Está bien? Bien, entonces, ahora sí, respiramos y vamos a ver lo que es anemias. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿O quieren irse a comprar algo? Sí. ¿Sí? ¿Paramos un ratito? 2 minutos. ¿Sí? ¿Y continuamos? ¿Está bien? Ya, bien. Anemias. Término importante, tema de examen.
¿qué me van a preguntar de anemia? Primero el concepto, ¿sí? Anemia, este concepto es yo creo el mejor. La anemia es una reducción, o sea, primero es una enfermedad, ¿sí? Es algo patológico la anemia, consecuencia de muchas enfermedades. O sea, podríamos decir que la anemia es como la insuficiencia cardíaca, sí, porque es un cuadro clínico que puede originarse de muchas patologías, ¿sí? ¿Dónde va a afectar esa anemia? A los eritrocitos. Ahí, vamos a ir primero ahí, a los eritrocitos. Entonces el punto blanco de la anemia va a ser el eritrocito, ¿sí? Entonces, cualquier patología que origine una reducción de la masa de eritrocitos o del contenido de la hemoglobina en sangre, eso se traduce en anemia, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, eritrocito, ¿dónde vamos a ver? Vamos a ver primeramente en la médula ósea. Vamos a ver en la sangre, ¿sí? Y vamos a ver eritrocitos también en lo que va pasando por los órganos linfoides, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Pero más que todo médula ósea y sangre, ¿sí? Ahí es donde vemos el eritrocito, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, para yo saber, digamos, la reducción de la masa de eritrocitos y contenido de hemoglobina, tengo que basarme en 3 parámetros que tengo que pedir en el laboratorio, ¿sí? Uno va a ser la cantidad de glóbulos rojos. Normalmente creo que es 4.5 a 5 millones, ¿sí? Más o menos, si no mal me equivoco, ¿sí? Más o menos eso, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Después, el hematocrito. Tengo que saber el hematocrito, tanto del hombre como de la mujer, dada en el laboratorio en el cual están analizando la sangre, ¿sí? Porque varía un poco, ¿bien? Más o menos un hematocrito vamos a poner entre, puede ser 35 a 40, ¿sí? De hematocrito por ciento, ¿está bien? Vamos a poner ese parámetro. Y hemoglobina, más o menos, es el otro parámetro para ver anemia, que puede ser lo normal, casi 12 a 14 más o menos, ¿sí? 12 vamos a poner, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan una disminución de estos chicos así, disminución en el número de glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina, eso se traduce en anemia. Eso es la anemia. La anemia es la reducción de la masa de eritrocitos y el contenido de hemoglobina, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, para yo decir anemia, tengo que ver entonces hemoglobina, hematocrito y el total de eritrocitos, ¿sí? Ahora, de estos 3, ¿cuál es el que es más importante para ver anemia? Y no va a haber variación. Ese va a ser la hemoglobina, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién dijo hemoglobina? Por ahí escuché. Hemoglobina, ¿sí? ¿Por qué los otros 2 no son considerados como la hemoglobina para traducir en anemia? Porque algunos docentes van a ver que hacen casos clínicos donde ya no ponen hematocrito, tampoco ponen el número total de glóbulos rojos, directamente van a ver hemoglobina, ¿sí? ¿Por qué es considerada el valor absoluto de esta manera? Porque tanto el número de glóbulos rojos como el hematocrito les puede alterar ciertos factores que les caigan falsos positivos y falsos negativos, ¿sí? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, imaginémonos esto. Imaginémonos que yo tengo que sacarme sangre hoy a las 11 de la mañana, ¿sí? En el laboratorio, ¿sí? Supongamos que yo tengo anemia, ¿sí? Voy a suponer, tengo baja cantidad de glóbulos rojos, hematocrito bajo, hemoglobina baja, ¿sí? Y a las 11 de la mañana en ayunas tengo que sacarme sangre, ¿sí? Pero supongamos que yo en todo este trajín he hecho ejercicio, ¿sí? Tengo anemia, pero aparte he hecho ejercicio, he transpirado, ¿sí? De ese vaso sanguíneo, la transpiración ha hecho que salga líquido por la sudoración y demás, he perdido volemia, ¿sí? He perdido lo que es plasma, ¿sí? Me he deshidratado, ¿sí? Entonces, como me he deshidratado y he ido a sacarme sangre ese rato, los eritrocitos que están dentro de la sangre de acá se han ido hemoconcentrando, ¿sí? Esto de acá, hemoconcentración, ¿sí? Entonces, ¿qué parámetro me va a dar si me sacan sangre ese rato?
como yo tenía anemia, pero he perdido líquido en la carrera, en el ir, entonces me va a dar un falso positivo de glóbulos rojos y hematocrito. O sea, yo tenía anemia, ¿sí? Pero he perdido líquido. Entonces los eritrocitos se han ido pegando uno con otro. Entonces voy a tener número total de glóbulos rojos, voy a tener posiblemente 3 millones. Hematocrito voy a tener normal. Pero aquí viene el punto clave. La hemoglobina voy a tener baja. ¿Sí? Baja. ¿Sí? Porque es el único valor, como les digo, que no se va a alterar ante factores externos, ambientales. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, ¿qué va a pasar? Supónganse, chicos, que ustedes no tienen anemia. ¿Sí? No tienen anemia. ¿Sí? Y el mismo ejercicio. ¿Sí? Tienen todo normal. Tienen que sacarse a las 11 de la mañana, pero los chicos y las chicas fueron a jugar fútbol, deporte, transpiraron todo. ¿Sí? Transpiramos. Y vamos una hora después a sacarnos sangre. Nuevamente vamos a tener hemoconcentración por lo que es la deshidratación. ¿Sí? Entonces voy a tener glóbulos rojos más allá de 5 millones, 6. Hematocito puede tener de 40 o 50. Pero el único que no va a variar va a ser la hemoglobina que voy a tener normal. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, chicos. Y a los pacientes hospitalizados, hay pacientes que les aplican nivel. Ajá, exacto. Eso puede afectar en su hematocrito, ¿no? Exactamente. Esa es la idea que ahora nos tenemos que quedar. Que pueden tener, dependiendo del lugar, falsos positivos y negativos. ¿Dónde van a fijarse eso? En la hemoglobina. ¿Sí? Por ejemplo, como les decía en este caso, perdemos líquido, se concentra la sangre, voy a tener hematocrito elevado, glóbulos rojos elevados, pero la hemoglobina va a estar normal. ¿Sí? Ahora, si yo tengo anemia, todo esto también se va a alterar menos la hemoglobina. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos, chicos? Otro ejemplo vamos a hacer al inverso. ¿Sí? Por ejemplo, tengo que sacarme sangre, ¿verdad? Yo estoy normal, ¿sí? Pero tengo que sacarme sangre. No tengo anemia, no tengo clínica de anemia ni cualidades, nada. Pero ¿qué pasa? Me tomo 1 litro de agua, 2 litros de agua, 1 hora antes de hacerme sacar sangre, ¿sí? Eso que va a hacer en los vasos sanguíneos se llama hemodilución, ¿sí? Se va a diluir la sangre. O sea, los eritrocitos van a echar a nadar en agua, digamos, ¿sí? Me sacan sangre y me va a dar glóbulos rojos bajos, hematocrito bajo, pero el único que no se va a alterar va a ser la hemoglobina, ¿sí? O sea, voy a tener 2 datos de anemia por lo que es la hiperhidratación y eso me va a dar falsos positivos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el parámetro que mejor les va a orientar con la anemia? La hemoglobina. La hemoglobina. Porque la hemoglobina está dentro de lo que es el eritrocito, no está afuera, ¿sí? Entonces, como les digo, yo creo que en fisiopatología, con el doctor Santibáñez, van a hacer ejercicios con sobrehemoglobina. Entonces, el paciente de tanta hematocrito, tanto hemoglobina, de tanto, vean mi hemoglobina. Si la hemoglobina bajo, ese paciente tiene anemia. Algo está pasando con el número total de glóbulos rojos, con su hematocrito, pero lo que más fidedigno es la hemoglobina. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Porque puede dar falsos positivos. Porque miren acá dice, se debe recordar que una hiperhidratación secundaria a la retención de líquidos, o sea, tomarme 2 litros de agua antes de la sangre, ¿eso qué hace? Puede expandir el volumen plasmático y la pérdida de líquidos puede reducir el volumen plasmático. Esto en el ejercicio. Estos procesos se llaman hemodilución, cuando uno está hiperhidratado, y hemoconcentración, cuando pierdes por algún ejercicio o por deshidratación. ¿Sí? ¿Sí? La BCG también eso afecta. Exacto. Cuando va a ser hemoconcentrado, la BCG va a estar elevada, porque es eritroconcentración. Pero la PCR va a ser negativa. Sospechando que la BCG es por infecciosa, porque recuerden que está internado el paciente. Entonces, esa hay que hacer la BCG tiene que ser el caso del PCR. Exacto. ¿Sí? BCG y PCR recuerden son inflamatorios
Y si la PCR está positiva y BCG elevado, inflamación. No hay dónde perderse. Pero si PCR es negativo y eritrocito alto y hemoglobina normal y hematocrito bajo y bajo, es que decir que estoy con hemoconcentración. ¿Sí? Entonces, esos juegos vamos a hacer en este segundo semestre. ¿Sí? Van a ver cómo armamos nuestros cuadros de anemia. ¿Sí, chicos? Entonces, por ahora, los parámetros para anemia van a ser hematocrito, concentración de hemoglobina y número total de eritrocitos. ¿Sí? Esto les da anemia. Esto está bajo anemia. ¿Sí, chicos? Pero a veces no tenemos que quedarnos con esto como médicos generales, tenemos que ver ahora qué tipo de anemia es. Para eso se ha hecho los índices de las eritrocitos. ¿Sí? Estos tres de acá, total de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, con estos ustedes pueden decir que una persona tiene anemia. Nada más. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Pero yo para poderle dar qué familia de anemia es, se inventaron los índices de los eritrocitos. Y esta es la segunda pregunta del examen, del segundo parcial. ¿Cuáles son los índices de los eritrocitos? Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Sí? Todo es relacionado con el eritrocito, solo el eritrocito. ¿Sí? Entonces, volumen corpuscular medio, ¿qué significa? Significa tamaño del eritrocito. O sea, lo normal es creo que es de 80 a 100 femtolitros, lo normal, ¿sí? El tamaño, el volumen de aquí a aquí. Aquí puede ser 80 a 100 femtolitros, ¿sí? Entonces, el volumen corpuscular medio, cuando está dentro de este valor, se llama normocítico. Normocítico, ¿sí? Cuando el tamaño del eritrocito es menos de 80 se llama microcítico. Y si el tamaño está más allá de 100 se llama macrocítico. Macrocítico. ¿Sí? Tiene que ver con el tamaño del eritrocito. ¿Sí? Los otros dos índices van a ver el contenido de hemoglobina. ¿Sí? ¿Cómo está la hemoglobina? ¿Sí? Y para eso se basa mucho en el color de la hemoglobina. Si la hemoglobina está muy clarito, se llama hipocrómico. Si está normal, sería normocrómico. ¿Sí? Si está poco, sería hipocrómico. Y si está muy condenso, es hipercrómico. ¿Sí? Generalmente, ambos manejan, los dos hermanos manejan esto de la hemoglobina. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, vamos a ver un paciente que tenga anemia, vamos a ver por pérdida de hierro, ¿sí? La anemia ferropénica. Por ahí han escuchado hablar de ella, ¿verdad? Anemia ferropénica o pérdida de hierro, ¿sí? ¿Cómo yo puedo deducir en un paciente? Supongamos que es un paciente, vamos a poner aquí, una paciente mujercita, de 30 años, ¿sí? Y tiene, en su laboratorio de sangre tienen esto, tienen, por ejemplo, glóbulos rojos, tienen 2 millones. Hematocrito, vamos a poner que tiene 30. Hemoglobina, vamos a poner que tiene 9. Volumen corpuscular medio, generalmente tiene por ahí 60 femtolitros, vamos a poner. Hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media es que está menos de 10. Y vamos a poner hipocrómico. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, con esta persona, primero parámetros tienen que fijarse, ¿sí? Total glóbulos rojos y hematocrito de hemoglobina. Y los tres parámetros están bajos, ¿sí? Entonces tengo una persona que tiene anemia. Hasta ahí tiene anemia, ¿sí? Porque están bajos en sus valores, ¿está bien? Ahora me toca darle el apellido. ¿Qué voy a encontrar en la anemia ferropénica? Lo primero que tengo que acordarme es esto. El eritrocito tiene la hemoglobina acá adentro y la hemoglobina está formada
por un grupo hemo y un grupo que son las globinas alfa y beta, ¿sí? Son proteínas. El grupo hemo tiene dentro de su constitución a lo que es el hierro, ese estado ferroso, y la protoporfirina. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Entonces, si el eritrocito tiene la cantidad adecuada de hierro, el tamaño de la hemoglobina va a ser normal, o sea, normocrómica, y el tamaño normocítico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si les falta hierro? Si les falta hierro, ¿qué quiere decir? Que se va a producir menos hemoglobina. Entonces el eritrocito aumenta de tamaño o baja de tamaño. Va a ser más chiquito, ¿sí? O sea que este tamaño se va a volver más pequeñito. Por eso es que el volumen corpuscular medio está menos de su valor normal, ¿sí? Entonces tengo una anemia, ¿será normocítica, microcítica o macrocítica? ¿Qué creen? Microcítica. Microcítica. Primer apellido ya que le he dado. Hasta acá tengo volumen corpuscular más chiquito de lo normal, de 80. Entonces tengo una anemia microcítica, ¿sí? Ahora, el hierro es parte de la hemoglobina y hay poca cantidad. Entonces la hemoglobina la voy a ver normocrómica, hipocrómica o hipercrómica. Hipocrómica, ¿sí? Entonces ahí yo tengo el apellido de mi anemia por falta de hierro. Mónica Lotito puede referir. No, sería por aquí. Recuerden que el hierro es parte de la hemoglobina, ¿sí? Poco hierro tienen acá. La célula, si tiene poco hierro, se va a adaptar a ese poco hierro. ¿Qué va a hacer? Va a producir hemoglobina, pero en poca cantidad. Y se va a hacer chiquitito. Por eso es que tiene 60 pentalitros. O sea, es una anemia microcítica. Pero como también tiene que producirse hemoglobina en poca cantidad, también se hace más finito el color de la hemoglobina, ¿sí? Entonces no va a ser normocrómico, tampoco hipercrómico, va a ser hipocrómico. Entonces, cuando yo tengo pérdida de hierro o anemia ferropénica, mi anemia va a ser una anemia microcítica e hipocrómica. ¿Sí? Y eso visto en el laboratorio, ¿sí? Entonces, si me sale eso en el laboratorio de anemia microcítica hipocrómica, tengo que realmente diagnosticar que es por pérdida de hierro que pasa. Entonces, yo ya sé que la mayor frecuencia de anemia microcítica hipocrómica es por pérdida de hierro. Ahora, ¿cómo certifico que es por pérdida de hierro? Aparte de pedir parámetros, índices, le tengo que pedir esto: almacenaje de hierro en hígado, ferritina sérica, o sea, la cantidad de hierro en la sangre, y transferrina. El almacenaje de hierro en la anemia ferropénica debe estar bajo, porque recuerden que el hierro saca todo el hierro de lo que es el almacenaje. Lo vaciamos, ¿sí? Como está pasando en el banco, no todo el dólar se lo están sacando, todo el dólar, ¿sí? ¿Está bien? Nos estamos vaciando del banco, ¿sí? ¿Cuándo voy a ver la sintomatología de esa pérdida de hierro? Cuando no haya más hierro en el hígado. Entonces ahí va a tener la sintomatología de anemia: fatiga, cansancio, disnea, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué voy a tener? Hierro poco en el almacenaje, hierro sérico bajo también, pero voy a tener transferrina elevado, ¿sí? Transferrina es el transportador, chicos, es como una cadena de taxis, pero no tiene que transportar. Por eso es que empieza a elevarse, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, de esta manera yo puedo decir que esta anemia microcítica hipocrómica, sí, el problema es el hierro. No hay almacenaje en el hígado, no hay en la sangre y tengo transferrina elevada. ¿Qué le tengo que dar a esta persona con este tipo de anemia? Lo que le falta va a ser el hierro. ¿Sí? ¿Está bien? En ese caso a la paciente se le puede dar lo que es el hígado, ya que el hígado creo que almacena hierro. Sí, sí, justamente por eso es que muchas personas que tienen anemia, como este es el tipo de anemia más frecuente en el mundo, ¿sí? Porque hay otro tipo de anemias que vamos a conocer, ¿sí? Pero la más frecuente es por déficit de hierro. Entonces nuestros abuelitos, ¿qué nos dan de comer? Hígado. Hígado. No sé si alguna vez han notado. ¿Tienes anemia? Hígado.
come hígado con cebolla y demás. No dejes que se enfríe, pues se pone verde. ¿Saben ahora por qué se pone verde, verdad? Por las bilirrubinas, por lo que es la bilirrubina. Porque recuerden que están rompiéndose todos los hepatocitos ahí mientras están haciendo el perón. Y cuando eso se enfríe, todo el pigmento se queda ahí. ¿Y cuántos de ustedes han comido el hígado frío? ¿Qué sabor tiene? Picante, feo, ¿verdad? ¿Alguna vez probaron? Hagan la prueba de probar hígado frío. Se pone amarillo y es picante porque son las bilirrubinas, ¿sí? Entonces, por eso los papás dicen, comen hierro del hígado, justo por esta anemia. ¿Tienes anemia? Hígado, ¿sí? Porque es la primera causa de hierro y está bien pensar eso. Pero nosotros como médicos vamos a ver otras causas de anemia, ¿sí, chicos? ¿Sí? Y otra cosa, la espinaca también tiene hierro, ¿ves? O sea que Popeye tomaba, ¿no?, espinaca para dar fuerza y tener ánimo, ¿sí? Entonces, de esta manera, con los parámetros solamente ustedes pueden decir tiene anemia. Y con los índices le van a dar el apellido, ¿sí? Ahora, supongamos otro caso, vamos a hacer donde no sea hierro lo que falta, ¿sí? Esa ferritina sérica, las ferritinas Hierro, son análisis de laboratorio. son análisis de laboratorio. Se puede pedir. Almacenamiento de hierro. Captación de hierro, se puede pedir, ¿sí? Justo va a haber una diapositiva que con eso pueden complementar lo que es la pérdida de hierro, ¿sí? Entonces, con solamente estos de acá, esos valores, solamente ustedes dicen que tiene anemia, ¿sí? Pero tienen que pedirle los índices de los eritrocitos para darle el apellido, ¿sí? Entonces, con esto ustedes ya pueden agarrar un laboratorio de cualquier persona y analizar de esa manera, para ver si es una anemia que está teniendo y por qué causa puede ser, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio en práctica. Vamos a hacer otro tipo de ejercicio ahora, pero ya no relacionado con hierro, ¿sí? Supongamos que es una persona que tiene lo mismo, ¿sí? Vamos a poner esto, pero vamos a hacer una diferencia. En este caso vamos a hacer que tiene anemia, ¿sí? Pero el volumen corpuscular medio lo voy a elevar a 180. O sea, le he incrementado el tamaño del eritrocito. 180, ¿sí? La hemoglobina corpuscular media y lo demás está normocrómico. O sea que no hay problema con la hemoglobina, ¿sí? Solamente con el tamaño del eritrocito, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué tipo de anemia voy a tener si tengo esos valores? ¿Sí? Voy a tener así. Con estos valores yo tengo anemia. Volumen corpuscular medio mayor de 180, mayor de lo normal, ¿es normocítico, microcítico o macrocítico? Macrocítico. Macrocítico. Con la hemoglobina dijimos que es normal, va a ser normocrómico, ¿sí? Entonces tengo una anemia macrocítica normocrómica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tengo eritrocitos más grandes en tamaño, ¿sí? En tamaño, pero con la producción de hemoglobina normal posiblemente, ¿sí? ¿Por qué normal la hemoglobina? Porque recuerden que estamos haciendo un ejercicio donde el hierro no tiene nada que ver. El hierro sigue con almacenaje de hierro normal, hierro sérico normal, transferrina normal, ¿sí? Pero el problema es este: la hemoglobina se produce por hierro y protoporfirina y el grupo alfa y beta globina. Pero vean que aquí el componente hierro es normal, todo lo demás es normal. El problema es el tamaño del eritrocito. Entonces, dentro de la arquitectura de los eritrocitos hay una vitamina que se llama vitamina B12 y ácido fólico, que son los que dan integridad a lo que es el eritrocito, ¿sí? Cuando faltan esas vitaminas ácido fólico y vitamina B12, aparte de ser en maduración neural, hace que se sintetice más ADN y crezca en tamaño el eritrocito, ¿sí? Pero no solo el eritrocito va a crecer en tamaño, sino los glóbulos blancos también. A este tipo de anemia macrocítica, normocítica o hipercrómica se le denomina anemias megaloblásticas. Anemia megaloblástica, ¿sí?
Y la anemia megaloblástica, si falta la vitamina B12, se llama anemia perniciosa. Y si falta el ácido fólico, se llama anemia por deficiencia de ácido fólico. ¿Sí? Entonces, si en un laboratorio yo tengo anemia y el volumen corpuscular medio está muy elevado y lo demás normal, y el hierro y todo normal, tengo que pensar que en ese caso, dándole hierro no le voy a solucionar el problema de anemia, sino que tengo que darle ¿qué? Vitamina B12 y ácido fólico. Y con eso la anemia le va a mejorar al paciente. ¿Sí? ¿En quiénes vamos a ver? Vamos a ver en qué paciente se produce eso. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿en quiénes voy a tener déficit de vitamina B12? En los alcohólicos, en los pacientes gastroenterizados. Recuerden que la vitamina B12 en el estómago sí era factor intrínseco. Cualquier patología gástrica origina anemia megaloblástica. ¿Sí, chicos? Entonces, si yo doy un hierro a una persona durante 2 semanas o 3 y no mejora su anemia, pero su nivel de hierro está normal, hierro en captación de hígado, hierro sérico está normal y la transferina normal, mi problema no es el hierro, mi problema es la vitamina B12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo anemia megaloblástica. ¿Sí, chicas? Entonces, de esa manera, ayúdense con el parámetros, los índices y también estas pruebas hematológicas de anemia, la reserva de hierro en el hígado, hierro sérico y capacidad de captación de hierro que la transferina. ¿Sí? Entonces ya tienen una herramienta más para ver si tiene o no su familiar hierro, de anemia. ¿Está bien? Entonces hagan ese juego, chicos. En algunos van a encontrar, como les digo, si su paciente o su familiar se tenía que sacar sangre y ha corrido para hacerse sacar sangre, acuérdense que está perdiendo deshidratación, está haciendo hemoconcentración, que más probable es que va a tener hematocrito o glóbulos blancos elevados, glóbulos rojos, pero la hemoglobina es el mejor parámetro para ver si tiene anemia. Si la hemoglobina está abajo, sí tiene anemia. ¿Sí? Y lo mismo, si toma mucha agua y se toma, entonces le preguntan, no, este debe estar hemodiluido, pero tu hemoglobina está normal, quédate tranquilo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces esas son las mejores pruebas de laboratorio. Después, el aspirar de la médula ósea, la biopsia, nos pueden ayudar también con la anemia. ¿Sí, chicos? Esto vamos a hacer ejercicio en práctica, ¿sí? ¿Cuándo nos toca practicar? Mañana. Mañana, a ver, voy a tratar de conseguir ya los ejercicios de esto de anemia, ¿sí? Para empezar a armar nuestros cuadritos, de qué tipo de anemia es y demás. ¿Sí, chicos? Entonces, eso vamos a hacer mañana. Y ya les voy pasando estas diapositivas también para ir completando nuestra carpetita del segundo parcial. ¿Sí? Oye, ¿y se le hace? Sí, por ejemplo, cuando falta la anemia megaloblástica, o sea, la anemia megaloblástica, ustedes van a encontrar volumen corpuscular mayores a 100, ¿sí? Puede ser ocasionado por 2 tipos de anemia. La que falta la B12 y la del ácido fólico. La anemia que falta la B12 se llama anemia perniciosa, que es la más frecuente. Anemia perniciosa es la falta de vitamina B12. Y la anemia por déficit de ácido fólico se denomina de esta manera. ¿Sí? Pero a veces ustedes anemia megaloblástica van a poner en el internet, les va a salir anemia perniciosa, porque es la más frecuente de las dos. ¿Sí? Entonces no confundirse, ¿sí? Anemia megaloblástica es tanto de ausencia de B12 como de ácido fólico. Si es de B12 es anemia perniciosa, si es de ácido fólico por ácido fólico. Pero entre las dos la que más abunda es la anemia perniciosa, ¿sí? Y además del glóbulo rojo alto, el glóbulo blanco igual se altera. Y como les digo, ponen anemia megaloblástica perniciosa les va a salir, o ponen perniciosa megaloblástica les va a salir. Simplemente hagan esa relación, ¿sí? Es la más frecuente que produce. ¿Sí? ¿Okay? Ahora, para fines prácticos, los clínicos, los que hacen medicina interna, las anemias lo han categorizado en varios grupos, que eso vamos a ver también. Vamos a ver esto y en ahí vamos a quedar, ¿sí?
El primer grupo para decir que una persona tiene anemia se ha basado en el tiempo, anemias por pérdida de sangre, ¿sí? Entonces, una persona que tiene pérdida de sangre de manera aguda, o sea, en el momento, puede tener anemia, ¿sí? Va a bajar los hematocritos, va a bajar la hemoglobina, va a bajar los eritrocitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ocasionarse por hemorragias. Hemorragias con sangrado masivo les puede dar anemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se rompen grandes vasos, hay heridas en los traumatismos, ¿sí? O sea, eso quiere decir, yo estoy normal, ¿verdad? Corriendo, me caigo y accidentalmente me corto un gran vaso aquí, ¿sí? Sangre, una herida grande, ¿sí? Pierdo 1.5 litros de sangre, que es el punto límite, y empiezo a tener shock. Y esos signos del shock voy a empezar a tener todos los cuadros de anemia. Voy a estar débil, voy a tener palidez, voy a tener disnea, agitación, ¿sí? Shock hipovolémico voy a empezar a desarrollar, ¿sí? Shock hipovolémico, ¿sí? Entonces, cuando uno pierde 1.5 litros de sangre, empieza a tener patología. En ese momento voy a tener anemia, porque perdí eritrocitos, perdí hematocrito, perdí hemoglobina, ¿sí? Por el sangrado masivo. ¿Qué me van a dar ahí para este tipo de anemia por hemorragia aguda? ¿Me van a dar hierro? La respuesta es no. ¿Me van a dar vitamina B12? No. ¿Qué es lo que me ha ocasionado la anemia? Hemorragia aguda del momento, ¿sí? Entonces, ¿qué me van a transfundir? Sangre, ¿sí? Entonces ya van viendo un poco la relación, ¿verdad? Si yo pierdo mucha sangre, me tienen que sustituir con sangre en lo posible. Si no hay sangre, me tienen que aumentar la volemia para evitar el shock hipovolémico, hipotensivo, ¿sí? Ya cuando lleguen al hospital me ponen sangre, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo pérdida de sangre aguda, sin preguntar nada tengo que dar sangre. Después averiguaré la causa, ¿sí? Ahora, en la pérdida crónica de sangre, eso es con el tiempo, o sea, uno pierde sangre de a poquito. Y con el tiempo puede tener sintomatología de shock, igual cuando pierdo 1.5 litros, pero en meses o años, ¿sí? ¿Qué patologías me dan? Generalmente gastritis del tubo digestivo, gastritis que pierden gotita sangre. Y también en los problemas ginecológicos de las mujercitas, por ejemplo, los miomas, pólipos, además pierden una sangre con el tiempo, ¿sí? Entonces, me hacen los análisis de sangre y me van a encontrar que estoy pálido, o estoy pálida, sudorosa, con debilidad, entonces, y va mucho tiempo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Eso para ya ir terminar. Voy a tener glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina. Todo esto voy a tener bajo, anemia, ¿sí? Anemia. El volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio, cuando yo pierdo mucha sangre o sangre con el tiempo, generalmente mantiene su número, su tamaño normal, o sea que va a ser normocíclico. Y la hemoglobina puede ser normocrómica o ligeramente hipocrómica, cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, cuando yo pierdo sangre de manera aguda o crónica, en mi laboratorio voy a tener anemia, pero va a ser normocíclica, normocrónica, ¿sí? ¿Está bien? ¿Entiende, chicas? Porque el problema no es que mis eritrocitos sean, la fábrica ha hecho que sean chiquitos o grandes, el problema es que he tenido una pérdida de sangre, eritrocitos maduros que están saliendo, ¿sí? Entonces, por eso el volumen corpuscular medio, cuando uno pierde de manera aguda y crónica, se mantiene normocrómica y la hemoglobina también permanece normocíclica, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, al principio sí se altera un poquito el volumen corpuscular, pero después empieza a ser normocíclica y normocrómica, ¿sí, chica? Entonces, ya tiene otro valor. Si yo tengo una persona que viene por un accidente o viene pálido, le hago el hemograma y tengo todo esto así normal, es que estoy perdiendo sangre por algún lado, ¿sí? Y si tengo un traumatismo grande, yo ya sé que la anemia que estoy teniendo es por el traumatismo, ¿sí? Porque me sale volumen corpuscular medio normal y la hemoglobina corpuscular media normal. ¿Sí está bien, chicas? Igual, entonces ya hemos visto anemia metrocíclica,
normocrómica, anemia macrocítica normocrómica, y ahora vemos anemia normocítica normocrómica. ¿Sí? Sí. Una pregunta. Ya una persona está perdiendo sangre, Ajá. pero para evitar el shock hipovolémico, solamente le pongo suero nada más. Eso no puede salvar al paciente para evitar el shock, o siempre va a aumentar. No, eso está bien. Por ejemplo, si yo tengo en un centro de salud, ¿verdad? Y lo único que tengo suero, tengo que poner suero. Porque lo que tengo que evitar es el shock hipovolémico. No importa que lo diluya la sangre, pero voy a hacer que el corazoncito tenga volumen para seguir bombeando. Ya después, cuando llegue al hospital, ahí le transfundo la sangre. Pero te va a salvar la vida con el suero. O sea, no se va a morir. A bien le vas a ayudar a vivir. No importa que se diluya un poquito más, pero estás evitando que entre a shock hipovolémico y después shock cardioquímico. Claro, dice, cuando uno aplica la sangre, los vasos que están, todo eso lo repara y sale la paciente. Ya, si yo digamos tengo 1.5 litros de sangre que he perdido, empiezo a tener shock, ¿sí? Empiezo a tener complicaciones. Si me ponen la sangre que estoy perdiendo, voy a recuperar. Porque todos estos eritrocitos que me están poniendo van a llevar oxígeno. Sí, exacto, va a llevar el oxígeno. ¿Sí? Entonces de esa manera voy a recuperar la lucidez, voy a despertar. Pero si no tengo sangre y solo tengo suero tengo que poner. Porque el problema es que recuerden que la bomba del corazón, si hay poca sangre, me empieza a entrar insuficiencia cardíaca. Y eso no va a dejar circular al corazón, infarto subventricular. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces eso. Y ahora si no tengo ni sangre ni suero, para frenar el sangrado y evitar el shock tengo que apretar con presión, torniquete, con presión, hasta llevarlo al lugar. ¿Sí? Si yo tengo una herida, por ejemplo, así, un cuchillo acá, como dice, no hay que sacar, porque esto está haciendo presión en el vaso que está cortado. Si yo saco esto, chorrea como y de sangre. ¿Qué van a hacer si tienen algo incrustado? Lo mejor dicen los de rescatismo que alrededor de lo para que esto no se mueva, pongan como si fuera una almohadilla, o sea, la ropa, todo eso, envuélvanlo y pónganle algo compresivo acá abajo y acá, como si fuera una almohadilla. Y con eso lo envuelven y lo llevan así, ¿sí? Para que no se mueva el cuchillo. Lo mismo, un cuchillo acá que por accidente está clavado, lo mismo, ventaje entre ponerlo como una almohadilla y cosa que no entre más y llevarla así, ¿sí? Hay que poner como un colchoneta acá alrededor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué van a hacer? Recién en el hospital, una vez que me han puesto suero, hay sangre, ahí me sacarán y el cirujano va a arreglar. ¿Sí? Entonces, así te hagan, chicos, ¿sí? ¿Para qué es ese colchoncito? Para que no se mueva y no se abra. Por ejemplo, yo tengo acá el cuchillo, ¿no ve así? ¿Sí? Tengo el cuchillo acá. Entonces, lo que no puedo hacer es esto. Porque recuerden que el vaso grande sangre y me muere más rápido. Si yo tengo clavado algo acá, asusta, ¿no? Pero lo que tengo que hacer es envolverlo con ropa o algo, cosa que amortigua acá, hacer un colchonete. Y encima de eso puedo poner otra ropa todavía, cosa de que no se mueva cuando yo hago el traslado, ¿sí? Cosa que no, por accidente tampoco lo incrusten más, sino que se quede ahí, fijo. Y en el hospital se saca todo y después lo van a tratar de sacar, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la primera ante heridas punzocortantes. Si tengo un clavado con fierro, con el fierro tengo que ir al hospital. No se atrevan a sacarlo, ¿sí? ¿Está bien? Siempre tiene que ser en un lugar donde tenga sangre, porque si no, como la que aguda, sangrado masivo, ruptura de vaso, shock hipovolémico y ahí puede venir la muerte. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Listo, chicas? Ya, vamos a quedar aquí. ¿Ya? Mañana continuamos. ¿Vale? ¿Sí? ¿O mañana es? Mañana. No. El Lunes. otro.